Uno de los tantos puntos, bueno, hay mucho en discusión respecto al sistema de estacionamiento pago que se implementa dentro de unos días. El martes pasado, aquí en Noticiero del Mediodía, hemos hablado un poco del impacto en lo que tiene que ver con las condiciones de vida de los ciudadanos, ¿no? El impacto económico que genera este sistema, pero ahora vamos a ver otra parte de esta situación que tiene que ver con hacernos la pregunta si el municipio efectivamente necesitaba recaudar a partir de un sistema como este para poder llevar adelante, por ejemplo, programas de obra pública, planes de bacheo, arreglo de calles, etcétera, ¿no? Que un poco fue el argumento que se anunció desde el gobierno municipal. Vamos a ver un par de placas, si la producción quiere poner la primera, para entender primero el impacto recaudatorio que va a tener este año el estacionamiento pago. Para tener una idea, ¿no? El municipio, además de recibir fondos por coparticipación provincial, también tiene la recaudación propia, ¿no? De tributos municipales, que son impuestos, derechos, tasas, etcétera. Y si uno toma el presupuesto para este año del gobierno municipal, va a ver que el estacionamiento pago se convierte en el segundo tributo con el mayor monto de recaudación que se espera para este año, únicamente por detrás de la tasa comercial, como se conoce, ¿no? Que es lo que pagan los comercios por fiscalización, registro, control, etcétera, ¿no? Es decir, el estacionamiento va a recaudar más dinero que, por ejemplo, la recaudación de patentes o del impuesto inmobiliario o de tasa de servicio, que son de alguna manera los tributos más emblemáticos o representativos que los vecinos están acostumbrados a abonar todos los años. Entonces, ya de entrada vemos que hay un impacto recaudatorio que es muy fuerte, justamente por este hecho de ser el segundo tributo que más va a recaudar. ¿Cuál es la recaudación estimada? Son 3.000 millones de pesos durante el año 2025 de este sistema nuevo. Ahora, de alguna manera, ¿qué representa esta cifra, ¿no? Estos 3.000 millones de pesos para las arcas municipales? Para eso también hay que mirar el texto del presupuesto de este año del gobierno municipal y entender también dónde se aplicaría esta recaudación. Y recordemos una cosa, el sistema que se implementa establece que el 10% de esa recaudación va a ir a la empresa que presta el servicio y el 90% restante va justamente al municipio para constituir un fondo especial que va a servir para financiar justamente obras viales y obras de calle, mantenimiento, bacheo, pavimentación, etcétera, en la ciudad de Resistencia. Si miramos el presupuesto, por ejemplo, del año 2024, y tenemos una placa armada también sobre eso, lo que se conoce como trabajos públicos, que es el concepto que engloba justamente a las obras que hace el municipio de Resistencia, tenía un presupuesto por 25.900 millones de pesos. Ahora, para este año 2025, el presupuesto establecido es de 28.900 millones de pesos. La diferencia entre un año y otro es de justamente 2.900 millones de pesos, que básicamente es casi la totalidad de lo que le va a quedar al municipio por la recaudación del estacionamiento pago, ¿no? Una vez que se descuente lo que va para la empresa prestadora. Entonces, una pregunta que uno puede hacerse es, sin este estacionamiento pago, el gobierno municipal no iba a aumentar lo que vendría a ser la inversión en obra pública, que es tan fundamental para las calles y el mantenimiento de Resistencia. Entonces, todo lo que entraría por ahí iría justamente a financiar el fondo que sirve para hacer los planes de, repito, ¿no? Bacheo, pavimentación, mantenimiento de calle y todo lo que hace al tránsito de la ciudad de Resistencia, la transitabilidad de la ciudad. Entonces, la primera pregunta es, bueno, si el incremento presupuestario está explicado exclusivamente por esta recaudación nueva que se aplicó este año, entonces uno puede preguntarse, bueno, ¿el municipio entonces no tenía otra forma de financiar justamente las obras de mantenimiento y ampliación vial? Y ahí viene la respuesta, mejor dicho, que es no es así, no era la única fuente de financiamiento que el municipio tenía, y para eso vamos a ver una tercer placa y última que tiene que ver con la cuenta financiera del municipio. El año pasado el municipio tuvo ingresos por 78.000, casi 79.000 millones de pesos, pero tuvo gastos por 65.000 millones de pesos redondeando. Esto le genera un ahorro operativo, un ahorro financiero por 14.121 millones de pesos, que equivale, por ejemplo, ¿no?, a 4,7, casi 5 años de recaudación del sistema de estacionamiento pago. Entonces, la pregunta es, ¿el municipio necesitaba recaudar para aplicar esos fondos al mantenimiento vial de Resistencia? No lo necesitaba, porque tenía un margen financiero suficiente para reasignar de alguna manera
los recursos que hoy tiene sobrantes y que se especula que durante este año también van a estar sobrantes, y de esa manera evitarle al contribuyente un costo que es muy significativo, que para recordar lo que hablamos incluso en este piso el martes pasado, son cerca de 112.000 pesos que un trabajador que viene al centro todos los días, mañana y tarde, debería destinar mensualmente para pagar el estacionamiento pago. Entonces, financieramente era necesario, repito, este tipo de tributo, implementarlo para poder justamente financiar proyectos de obra pública. No, no era necesario. El gobierno municipal ha tomado la decisión política y económica de aplicar justamente un sistema que, repito, va a tener mucha fuerza en lo que tiene que ver con el costo de vida de los contribuyentes, los ciudadanos de Resistencia, y había una alternativa que era justamente reorganizar y reestructurar el presupuesto municipal para poder financiar las obras y no que ese financiamiento recaiga justamente en lo que paga un contribuyente a partir de dejar su auto estacionado en la calle. Así que básicamente, así como veíamos el martes pasado, no hay un alivio fiscal, en este caso sería al contribuyente de Resistencia, porque se le sube un tributo nuevo muy importante, tampoco había necesidad financiera por parte del gobierno municipal de aplicar esto para poder financiar lo que es obra pública. Alejandro, entonces, ¿cuál es el objetivo? Sí, el gobierno municipal estableció este estacionamiento pago para, como justificativo, yo creo que también en el fondo es ordenar el tránsito en la ciudad de Resistencia, que no sea tan caótico, ya porque uno va a analizar si voy en auto o no, porque ya va a ser más costoso, pero que puede ser por una parte, pero si el gobierno de la municipal sostiene que ese dinero va a ser destinado a obras que ya tiene esa plata, entonces, ¿para dónde? No puede ser, decir, o es mucho, es decir, no lo comprendo, no cierra. La respuesta obviamente la tiene el gobierno municipal. Obviamente que una de las cosas que vos decías, César, referido al ordenamiento vehicular y del tránsito de Resistencia, fue uno de los argumentos que dijo el municipio para la implementación de este sistema de estacionamiento pago. Sin embargo, bueno, también uno podría plantear alguna duda, eso se lo voy a dejar a algún especialista en tránsito, no es mi área de competencia, pero sí es cierto que, repito, porque no quiero ser insistente, pero hay que dejar marcado el mensaje, ¿no? Si el municipio hubiese tenido la voluntad política de reorganizar su presupuesto de modo tal de aplicar los fondos, o mejor dicho, un monto de dinero, unos fondos específicos para el mantenimiento vial de Resistencia, podía haberlo hecho con los recursos que ya tenía y no a partir de un sistema como este. Seguramente, bueno, haya algún tipo de argumento que sea de tipo financiero, ¿no? Que quizás el municipio diga, bueno, no, pero queremos expandir también en la inversión en otras áreas que no sean necesariamente calles, y bueno, eso generaría una necesidad de financiamiento, puede ser, la verdad que no lo sabemos, pero dadas las cosas como están, digamos, cómo fue el desarrollo incluso presupuestario del 2024, la realidad es que había fondos para poder asignarle a un mantenimiento de las calles, sumado obviamente al apoyo de vialidad provincial, que como uno ve en muchos, sobre todo en el centro quizás, los programas de bacheo que se están aplicando en la ciudad, en algunas cuadras, la gran mayoría son de vialidad provincial. Entonces, es un trabajo coordinado. Alejandro, a ver, para la señora que está del otro lado y para mí también fácil, que me cuesta entender. A ver, explícamelo con el mango de la casa, por ejemplo. Yo tengo guita de más. Hoy en el municipio tengo guita de más como para poder solventar esto. El municipio tuvo más ingresos que gastos. Entonces, eso le genera un ahorro financiero, un superávit, exactamente, un superávit, para ponerlo en las mismas palabras que hablamos a nivel provincial o nacional a veces. Tienen superávit, que es muy importante en monto, quizás uno ve 14.000 millones de pesos, le puede parecer mucho o poco, dependiendo de qué comparación hace, pero la equivalencia de ese monto que te especifiqué equivale justamente a casi 5 años de la recaudación de este tributo nuevo que te refiere a el estacionamiento de vehículos. Entonces, realmente es un ahorro financiero que ha sido significativo, que obviamente es muy importante en términos de la salud fiscal del municipio, pero que también te permitiría eventualmente no ahogar en términos de tributos a los contribuyentes, sino por el contrario, alivianarle la carga tributaria, y bueno, no es lo que ocurrió en este caso. Este tipo de impuesto, que es por el estacionamiento pago, ¿puede ser destinado a otro tipo de obras, a otro sector de las funciones que tiene la Municipalidad de Resistencia? ¿No bueno, a obras viales, no al arreglo de pavimento? Tal como fue anunciado y como fue armado el sistema, se estableció ya de manera específica que el 90% de la recaudación, como les comentaba antes, va a un fondo de infraestructura
que sirve para justamente Eso, financiar ese tipo de obras. Después, obviamente que ahí ya entra la tarea quizás de los organismos de control, de efectivamente controlar, bien vale la redundancia, de que se destinen esos fondos. Y el 10% restante que le contaba, eso va como canon de la empresa prestadora de servicios, ¿no? Pero si dentro de 6 meses, dentro de un año, podemos volver a hablar a ver si efectivamente el dinero recaudado se destinó a los programas de infraestructura. Pero bueno, el sistema fue armado con esa lógica, digamos. Claro, ese fue el fundamento, ese es y tiene que ser así, se incorpora un impuesto y vos tenés que saber antes para dónde va a ir van a ir los fondos. Comienza el 17 de febrero. Exactamente, entra un periodo de prueba, así que bueno, obviamente que durante el periodo de prueba hay algunas cosas que seguramente se irán corrigiendo con el tiempo. Todavía hay muchas dudas, como vos planteabas, Elsa, eso. Sí. Pero bueno, obviamente que estamos, por lo menos en lo que me compete, estamos atentos un poco a cómo va a impactar eso en las condiciones de vida y en el costo de vida, mejor dicho, de los ciudadanos de Resistencia. Hay muchos interrogantes, hay muchas cuestiones que todavía no terminan de cerrar. Seguramente la prueba piloto sirva para hacer algún tipo de corrección eventualmente. Pienso, ¿no? Y a título personal lo digo, que quizás establecer un precio diferencial para el resistenciano respecto a otra localidad, que se aplica en muchos lugares. No olvidemos, por ejemplo, que en Corrientes, el correntino, el que vive en la ciudad, paga 300 pesos la hora. Acá estamos por pagar 700 pesos la hora, es mucha la diferencia. Y en Corrientes, el que no es correntino, el que vive en otro lado, paga un poco más. Entonces, de alguna manera se premia al resistenciano que ya paga otros impuestos, paga impuesto mobiliario, paga patente, paga tasa de servicio, y se lo premia, por llamarlo de alguna manera, con un valor mucho más bajo del sistema de estacionamiento. Así que seguramente la prueba piloto sirve un poco para eso y para reajustar algunos detalles que todavía hoy están un poco endebles. Debería premiarse, porque no se lo está premiando el resistenciano. Ale, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Ale. Había muchas dudas con el estacionamiento pago, agregaste una y muy importante. Hay un montón todavía más, así que vamos a estar atentos a eso. Agregaste una que tiene un peso realmente pesado. No, y al final nos quedamos con más dudas ahora. Sí, agregamos esta que es más que importante, porque son 3.000 millones de pesos por año. Tal cual, tal cual.